Hola, este es el segundo vídeo de la unidad didáctica número 8, que lleva por título la contabilidad financiera de la empresa, de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este vídeo se trabajará la cuenta de resultados o también llamada la cuenta de pérdidas y ganancias. También se tratará de la importancia del plan general contable y la valoración de la imagen fiel que representan las cuentas anuales. Comenzaremos hablando de la cuenta de resultados o también llamada la de pérdidas y ganancias. Esta cuenta de pérdidas y ganancias nos va a informar del origen y la composición de los resultados obtenidos por la empresa. Al final de cada ejercicio económico, en ella se recogen de forma detallada cuáles son los ingresos y los gastos derivados de las operaciones realizadas por la empresa durante ese ejercicio económico. Y aquí tenemos en esta diapositiva cuál sería el resultado de esa cuenta de pérdidas y ganancias si los ingresos son mayores que los gastos o viceversa. Si los ingresos son mayores que los gastos, el resultado es de beneficios, pero si es al revés, si los ingresos son inferiores a los gastos, el resultado es de pérdida. En definitiva, la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias es un documento muy útil para analizar los distintos componentes que han contribuido a la obtención del resultado del periodo. Por todo ello, es un documento muy útil para analizar los distintos componentes que han contribuido a la obtención del resultado del periodo, como he dicho antes, y su estructura es la siguiente. Ahí tenemos en la diapositiva 4 apartados. Comenzamos por el primero, el de resultados de explotación, llamado también BAIT. En esta cuenta se hace primero una relación de los ingresos y los gastos derivados exclusivamente de la actividad principal de la empresa y cuya diferencia nos da el resultado de explotación o el beneficio antes de intereses e impuestos. Y como ven aquí en la diapositiva, en ese apartado A, aparece la fórmula del resultado de explotación, que es la diferencia entre los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. Vamos con el siguiente apartado de la estructura de esta cuenta de resultados y es el apartado B, donde aparece el resultado financiero. Por lo tanto, a continuación aparecen los ingresos y los gastos de naturaleza financiera, lo que proporciona por diferencia el resultado financiero del ejercicio. Los gastos financieros son, por ejemplo, los intereses pagados por los préstamos o los créditos concedidos. Un ejemplo de ingreso financiero, en cambio, son los intereses o dividendos obtenidos por la posesión de títulos de otras empresas. Y como ven, el resultado financiero en esa fórmula es la diferencia entre los ingresos financieros menos los gastos financieros. Vamos ahora con el apartado C, donde aparece el resultado antes de impuestos, lo que se llama el VAT, que se obtiene por la suma del resultado de explotación y del resultado financiero. Y como ven, esa es la fórmula para calcular ese resultado antes de impuestos, que es la sumatoria entre el resultado de explotación más el resultado financiero. Y por último, en el apartado D, aparece el resultado del ejercicio. Finalmente, si al resultado anterior le restamos los impuestos sobre los beneficios que tendrá que pagar la empresa, obtendremos el resultado del ejercicio o beneficio neto. Y ahí aparece esa última fórmula del resultado del ejercicio, que viene de hacer la diferencia entre el resultado antes de impuestos menos los impuestos. Al igual que ocurría en el balance de situación, ese balance de situación que vimos en el vídeo anterior tenía una estructura determinada, ¿verdad? Pues ocurre lo mismo en la cuenta de pérdidas y ganancias, que también tiene una estructura específica, y es esta que aparece a continuación en esta diapositiva. Como ven, esa es la estructura que lleva esta cuenta de resultados, donde aparece por una parte en una columna el número de las cuentas, que es la codificación, el concepto y las cantidades del debe y del haber. Aquí nos encontramos esta estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero de forma más detallada, donde aparecen cuentas de los grupos 6 y 7, porque son cuentas de ingresos y de gastos. Es decir,
la cuenta de resultados siempre tienen que aparecer cuentas de los grupos 6 y 7. Son las cuentas de ingresos y de gastos. Estas cuentas no pueden aparecer en el balance de situación, ya que en el balance de situación aparecen cuentas de los grupos del 1 al 5. Y es solamente en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias o del resultado del ejercicio donde realmente van a aparecer las cuentas de los grupos 6 y 7, puesto que se recogen aquí todos los ingresos y todos los gastos del ejercicio económico de la empresa. En esta diapositiva, de forma resumida, podemos reflejar lo que hemos visto hasta ahora. En principio, ¿cuál es el objetivo de esta cuenta de pérdidas y ganancias o también llamada de resultado del ejercicio? Pues conocer el resultado económico del ejercicio, o sea, si la empresa ha tenido beneficios o ha tenido pérdidas, que se obtendrá pues calculando la diferencia entre los ingresos y los gastos del periodo. Esta cuenta de pérdidas y ganancias se estructura en 3 niveles: el resultado de explotación, el resultado financiero y el resultado del ejercicio. Con respecto al resultado de explotación, es el beneficio antes de intereses e impuestos, es decir, son los gastos e ingresos generados por la actividad habitual de la empresa. Con respecto al resultado financiero, va a ser la diferencia entre los ingresos y los gastos financieros. Y con respecto al resultado del ejercicio, es el beneficio antes de impuestos menos ese impuesto de sociedades. En este resultado del ejercicio se va a ver y se va a obtener si la empresa ha tenido pues, pérdidas o ha tenido ganancias. Pero veamos un ejercicio práctico donde vamos a resolver el resultado del ejercicio. Tenemos una empresa que facilita la siguiente información de su cuenta de resultados del último ejercicio en euros y que de ella se desprende lo siguiente. Como ven en esa diapositiva hay un pequeño recuadro a la derecha donde nos aparece el coste de las materias primas, de compra de las materias primas, los ingresos por ventas, el gasto de personal, otros gastos de explotación, gastos financieros, ingresos financieros e impuestos. Vamos a resolver pues cada uno de los resultados. Para ello vamos a empezar calculando el resultado de explotación. Y recuerden que el resultado de explotación era la diferencia entre los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. Como ven, ahí el resultado aparece que el resultado de explotación es igual a 50.000. ¿Y esos 50.000 de dónde vienen? Pues muy bien, vienen de esos ingresos por ventas. Menos, y abrimos paréntesis porque hay diferentes gastos de explotación. Por una parte tenemos el coste de compra de las materias primas, que es un gasto de explotación, ¿verdad? También tenemos por 15.000 euros el gasto de personal. Y también tenemos por valor de 10.000 otros gastos de explotación. Por lo tanto, la sumatoria de 20.000, que es el coste de las compras de materias primas, 15.000, que es el gasto de personal, y 10.000, que son otros gastos de explotación, eso son todos los gastos de explotación que tiene la empresa. Si resolvemos esa operativa, 50.000, que son los ingresos de explotación menos los gastos de explotación, nos da un total de 5.000 euros, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, lo que conocemos como el resultado de explotación. Vamos ahora a calcular el resultado financiero. Y observan que el resultado financiero, como habíamos visto en la diapositiva anterior, era la diferencia entre los ingresos financieros menos los gastos financieros. ¿Cuáles son los ingresos financieros que tenemos en este ejercicio? Muy bien, son esos que aparecen en la penúltima opción, ¿verdad? Ingresos financieros, que dice que son de los intereses recibidos por valor de 1.000 euros. Menos los gastos financieros. Los gastos financieros están justo encima, que son por los intereses pagados por valor de 2.000. Si hacemos esa diferencia, nos da un total, un resultado financiero de menos 1.000 euros. Ese es nuestro resultado financiero. Vamos a calcular ahora el tercer resultado, que sería el resultado antes de impuestos. Les recuerdo que el resultado antes de impuestos era la suma del resultado de explotación más el resultado financiero.
Por lo tanto, estamos en condiciones de poder resolver este resultado, ¿verdad? Porque ya tenemos ese resultado de explotación que lo vimos el primero de todos y también tenemos el resultado financiero. Les recuerdo, el resultado de explotación son esos 5.000 y el resultado financiero son los menos 1.000. Como sabemos que el resultado antes de impuestos es una sumatoria, esa sumatoria se transforma en una diferencia. ¿Por qué? Porque nuestro resultado financiero está en negativo. Por lo tanto, a 5.000 le restamos 1.000 y nos da un total de 4.000 euros, que es el beneficio antes de impuestos. El último resultado que tenemos que resolver es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio, les recuerdo, la fórmula era el resultado antes de impuestos menos los impuestos. El resultado antes de impuestos ya lo hemos resuelto, ¿verdad? Es lo que acabamos de hacer, que son esos 4.000 euros. Menos 1.500, porque miren en el recuadro, los impuestos tienen un valor de 1.500 euros. Si hacemos esa diferencia, nos da un total de 2.500 euros, que es el beneficio neto o el resultado del ejercicio. Vamos a ver ahora qué conocemos como el Plan General de Contabilidad. Este plan es un marco al que deben acogerse las empresas con el objetivo de normalizar la información contable. Y existen dos versiones. Una de ellas es el Plan General de Contabilidad a secas y otra es el Plan General de Contabilidad de pymes, para pequeñas y medianas empresas, que también lo utilizan las microempresas. Mientras la versión completa, que es la del Plan General de Contabilidad a secas, incorpora todas y cada una de las obligaciones de registro e información establecidas, la versión para pymes es más simplificada y simplifica estas obligaciones contables y permite los modelos abreviados de cuentas anuales. Por tanto, el Plan General Contable reúne las normas, procedimientos y métodos que se deben seguir a nivel contable. Este Plan General Contable es obligatorio para todas las empresas españolas. Y existen diferentes principios contables que engloba este Plan General Contable. Son los siguientes: empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. Además, este Plan General Contable se estructura en 5 partes, que son las siguientes: establecimiento del marco conceptual de la contabilidad, normas de registro y valoración, cuentas anuales, el cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables. Como ya dije, las cuentas anuales es una de las partes de las que consta este Plan General Contable. Son unos estados financieros, o sea, son unos documentos cuyo objetivo es mostrar la imagen fiel del patrimonio de la empresa, su situación financiera y también pues muestran sus resultados. Las principales cuentas anuales son las siguientes: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. En esta diapositiva vamos a profundizar un poco sobre la estructura de estas cuentas anuales. Comenzando con el balance de situación, que no es nada nuevo para nosotros ya que lo hemos visto en vídeos anteriores y cuyo objetivo es la síntesis de las cuentas patrimoniales al final del ejercicio. También no es nada nuevo para nosotros la cuenta de pérdidas y ganancias que hemos visto en este vídeo y que consiste en la cuantificación de la renta de la empresa. El estado de cambios del patrimonio neto va a proporcionarnos información de los cambios en el patrimonio neto debido a gastos e ingresos y a otras operaciones de diverso índole que afecten al patrimonio de la empresa. Con respecto al estado de flujo de efectivo, van a ser todos esos cobros y pagos efectuados durante el ejercicio. Es decir, se refleja el origen y utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Y por último, la memoria tiene como objetivo completar, ampliar y comentar la información contenida de los anteriores documentos que he nombrado,
para mejorar su comprensión. Para ofrecer una imagen fiel y de transparencia de la empresa, la información que suministran las cuentas anuales debe ser relevante, fiable, comparable y también comprensible y clara. ¿Por qué relevante? Porque debe contener información verdaderamente significativa para los usuarios. La información es relevante cuando nos ayuda a evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. ¿Por qué debe ser también esa información fiable? La información es fiable cuando las cuentas anuales están libres de errores y cuando dicha información es neutral, es decir, está libre de sesgos, lo cual permite a los usuarios confiar en que los datos suministrados representan a la empresa en su totalidad. La información debe ser comparable, porque de igual forma las cuentas anuales deben ser comparables con el objeto de determinar la situación y la rentabilidad de la empresa con relación a los periodos anteriores o empresas de similares características. Y por último, esa información también debe ser comprensible y clara. La información suministrada debe ser lo más clara posible, con objeto de hacer más efectiva la toma de decisiones dentro de la empresa, así como para que sea fácil de entender por los usuarios externos.